amados hermanos. Qué bueno saludarlos y verlos desde aquí. Hermanos amados, y usted debe preguntarse por qué cantamos las 100 ovejas. Hermanos, nosotros una vez fuimos esa ovejita que el Señor salió a buscar y nos encontró. Y nos encontró cuando nos estábamos portando mal. Y aquí estamos, ¿o no, hermano? Aquí estamos. Hermanos amados, esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el Evangelio de Lucas 15, el tema, la conversión del hijo pródigo. ¿Cuál es el tema? La conversión del hijo pródigo. Y lo vamos a citar en el texto que ahí está, Lucas 15, del versículo 11 al 24. Lucas 15, del 11 al 24. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pues entonces vamos a meditar, vamos a tratar de hacerlo un poco expositivamente, porque el texto es largo lo suficiente para que podamos meditar en él con cuidado. Dice Lucas 15, 11, si lo tiene, póngase en pie. También dijo, palabra del Señor: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, tenemos necesidad de mostrar a la iglesia cómo la factura por el pecado lleva al perdido a arrepentimiento y conversión. Dios del cielo, te ruego esta tarde, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento espiritual para poder comprender estas profundas verdades que vienen en tu palabra, y que es necesario que nosotros en verdad las comprendamos, las amemos, las creamos y las obedezcamos. Porque Dios del cielo, estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de salvación o de condenación. Ayúdanos, mi Dios, a poner entendimiento en esta enseñanza, y que la gloria, la honra y la alabanza te la demos siempre solo a ti, porque solo tú la mereces, Señor. Amén y amén.
Pueden tomar asiento, amados hermanos. Un poquito más adelante, en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 10, hay una declaración que salió de la boca del Señor, que dice, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A dos cosas vino, a buscar, el Señor busca y salva, pero ¿a quiénes? A los que están perdidos, a los que están condenados. Nosotros estuvimos ahí muchos años de nuestra vida. Nosotros vivimos en condenación o no, hermanos, y el Señor una vez nos buscó y, hermanos, tocó nuestra puerta y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora nos hizo suyos, somos de Cristo. Y amados, ahora podemos nosotros comprender la Escritura, podemos orar con entendimiento y, amados hermanos, podemos vivir una vida cristiana que poco a poco nos va dando crecimiento, que nos haga parecernos más y más a Cristo, ¿sí? En eso estamos. Entonces, hermanos, en el capítulo 15 de Lucas, ¿de qué consiste el capítulo 15 de Lucas? Son tres parábolas seguidas. Una es la parábola de la oveja perdida, que acabamos de cantar para que nos dé una idea de lo que significa la oveja perdida. La segunda parábola es la de la moneda perdida, y esta última parábola, que es universalmente conocida como parábola del hijo pródigo, es la parábola del hijo perdido. Entonces, hermanos, las tres parábolas están relacionadas entre sí, porque para interpretar correctamente las parábolas tenemos que ver cuál es el contenido global, qué es lo que Dios quiere enseñar a través de estas tres parábolas que nos menciona el Evangelio de Lucas. Hermanos, las parábolas muestran el dolor que hay en el corazón de Dios por la condenación en que vive el pecador. Usted no crea que a Dios no le duele el pecado del mundo. No piense que Dios es indiferente a la condenación que millones ya sufrieron por no creer en Cristo. Hermanos, y yo les animo a que pensemos en eso. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? ¿Qué cosas hacíamos? ¿Qué cosas fuimos capaces de hacer? Y no entendíamos en lo mínimo que estábamos ofendiendo a Dios. Y ciertamente no nos importaba. Cada uno de nosotros hizo lo que quería. Y hermanos, pero Dios estaba vigilante, porque Dios está vigilante de la vida de cada hombre y mujer que habita sobre la faz de la tierra. Y Él, hermanos, está conmovido por esa condición de pecado y de condenación en la que vive el mundo. Si no fuera así, hermanos, Dios no hubiera dicho en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no se pierda es no se condene. ¿Sí? Entonces, amados, sino que en lugar de condenación, ¿qué ofrece el Señor? Por medio de la fe, salvación, vida eterna. Entonces, hermanos, fíjense que esto es importante que nosotros la vayamos ya considerando en nuestra palabra de esta tarde. Porque, hermanos, el Señor no solamente se duele por el pecado en el que vive el condenado, sino que busca al perdido. Es decir, y eso lo ilustra el Señor en la parábola de la oveja perdida. Tenía el Señor 100 ovejas, pero se le perdió una. Mire, así como somos nosotros, se nos pierde una oveja, decimos, bueno, pero tenemos 99. ¿Qué más da? Ya se van a reproducir las ovejas y yo voy a tener hasta más de 100. ¿Verdad que esa es la lógica humana? Y el Señor no usa esa lógica, sino que
deja guardadas las 99 que le quedaron y sale a buscar a la que se había perdido. Para que vayamos entendiendo el delicado cuidado de Dios con aquellos pecadores que Él ha determinado encontrar. Porque, hermanos, cuando el Señor busca, de las 3 parábolas podemos entender que cuando el Señor busca, encuentra. O podrá ser posible que Dios busque y no haya, y el Señor diga, ¿dónde estará este pecador perdido? Me dijeron que estaba por aquí. Hermanos, Dios lo sabe todo. Él sale a buscar y encuentra. ¿Encontró la oveja perdida? Sí la encontró. ¿Encontró la moneda perdida? Sí la encontró. Y al hijo perdido, pues también lo encontró. Pero que en las 3 tuvo que buscarlos. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Y cuando el Señor encuentra un pecador que se arrepiente, dice la Escritura que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mire, aquí está, se lo voy a leer, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Lo dice la Biblia, refiriéndose a la oveja perdida. En cuanto a la moneda perdida, versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, para Dios es regocijo grande cuando hay un pecador que se rinde a los pies de Cristo. Una persona que se convierte, una persona que pasa de muerte a vida, eso causa regocijo en el cielo. Y en el versículo 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Entonces, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en el cielo? Gozo, regocijo. Las 2 primeras parábolas describen, hermanos, la condición perdida del pecador y la búsqueda que Dios hace del perdido hasta encontrarlo. Y le digo, el Señor tiene suficientes ovejas, tiene suficientes monedas para poder conformarse con eso. Pero el que está perdido, el Señor lo busca para encontrarlo. La pregunta es, ¿lo encontró a usted? ¿Cuándo nos encontró? Miren, hermano, si aquí de estas cosas uno no quisiera acordarse mucho, pero no es cierto que nos encontró cuando estábamos pero totalmente liquidados por la condenación. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué me buscaste a mí? Yo siempre le digo al Señor, hay otras personas que eran mejores que yo, más dignas de ser buscadas. Y nos buscó a nosotros, hermano. ¡Wow! Que eso es amor. Porque, hermano, ¿por qué tuvo que buscarme a mí? Y cuando me buscó, me halló, supo cómo hallarme, supo cómo buscarme y supo cómo llevarme al arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, la parábola del hijo perdido, la del hijo pródigo, sin embargo, tiene una diferencia con las otras 2, porque esta parábola es más específica, es más explicativa de la condición a la que el pecado somete a este hijo perdido. Miren, hermanos, a mí me encanta esta parábola porque, wow, lo retrata a uno de pies a cabezas. Aquí no hay nada que esconder. Este hijo perdido, ¿no fuimos nosotros acaso? Y no solamente lo explica, sino que nos describe cómo el pecado castiga la vida de este muchacho desobediente y el proceso de sufrimiento que él experimentó para llevarlo al quebrantamiento necesario para poder arrepentirse. Parece ser, hermanos, que la regla es que si no duele, no hay arrepentimiento. Entonces, tiene Dios que llevarnos a puntos extremos, a condiciones que nos aproximan casi cara a cara a la muerte, para que nosotros podamos en ese momento ser despertados, y porque el despertamiento lo hace Dios,
y nosotros al final nos pasa lo que le pasó al hijo pródigo, volviendo en sí. Ya vamos a explicar qué significa volviendo en sí. Entonces, hermanos, en esta parábola es importante recalcar, oiga bien, que mientras el pródigo no se arrepiente, estaba perdido, estaba condenado. ¿Estamos claros? Entonces, para que vayamos entendiendo, hermanos, que no se puede ser salvo y vivir como condenado. El que es salvo vive como salvo y se nota su salvación, ¿o no? El que es condenado, ¿se le nota la condenación o no? Entonces, hermanos, porque ya voy a explicar más adelante una de las malas interpretaciones que se ha hecho de esta parábola, de tal manera que se le facilita a algunos la idea de que pueden ser salvos y vivir en pecado. ¿Se puede eso? Simplemente no. No. Si usted ya es salva, hija, hoy su vida es diferente. Hoy uno ya lucha, pero fieramente contra el pecado. ¿Lo hacemos? Tenemos que hacerlo, porque el pecado nos asedia a todos, ¿o no? Entonces, pero el pecado ahora tiene un enemigo en nosotros mismos, que es el Espíritu Santo, el que nos redarguye de pecado y nos hace vencer las pasiones y tentaciones que son desagradables a Dios. Entonces, hermanos, el tema que estamos enseñando es la conversión del hijo pródigo. ¿Cómo se tiene que explicar esta parábola? Miren, comenzamos con el versículo 1 del capítulo 15. Lucas 15:1, miren lo que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y la 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A quién le citó el Señor Jesús estas tres parábolas? Por ahí tenemos que comenzar. Miren, primeramente dice a los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los recolectores de impuestos. Eran gente que tenía mala reputación en la sociedad de Jerusalén, porque usualmente cobraban mucho más de lo que debían de estar cobrando y la gente los trataba con bastante desprecio. Eran gente de mala reputación, pero a ellos les estaba hablando Jesús las parábolas. También dice a los pecadores. Ahí estamos todos, hermano. O sea, pecadores, había un grupo de gente que se le estaba acercando. La palabra, se acercaban a Jesús, quiere decir que venían a Él, pero no a recibir el bien de Él, sino que a criticarlo, a confrontarlo. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los hipócritas religiosos que abundan en todas partes. Aún en el Evangelio hay religiosos legalistas que dicen: si no haces estas normas humanas, entonces no refleja la salvación de Cristo. Mucha gente nos critica a nosotros como iglesia de que somos una iglesia liberal. Ahí va ese pastor liberal que les permite a las hermanitas maquillarse. Por Dios santo. O que vayan con faldas que no son hasta aquí. Hermano, eso se llama legalismo. Eso es una aberración teológica que consiste en imponerle a la gente métodos diferentes de salvación y testimonios de salvación que no corresponden a lo que la Biblia enseña. Hermanita, usted se ve bien linda, arreglada. Y es necesario que uno se ponga desodorante y que se peine, porque hay unos fanáticos que hasta esas cosas critican. Entonces estamos hablando de una teología seria, responsable, bíblica, la que nosotros procuramos enseñarles. Y los fariseos religiosos estaban ahí confrontando a Jesús. Los que enseñan estas falsedades confrontaban a Jesús. Y los escribas también. ¿Quiénes eran los escribas? Se lo voy a traducir al lenguaje de hoy. Los escribas eran los intérpretes de la ley. Se puede decir que eran los abogados, los jueces, los magistrados, los hombres entendidos en materia legal, eran los escribas. Y ellos venían con todo su conocimiento a enfrentar a quien, casi nadie, al Señor Jesús, para
ponerlo en jaque y murmuraban de él. Entonces, murmuraban quiere decir, había chambres en este círculo tan elevado de intelectuales, había chambres que decían, a pecadores recibe. ¿Y a quién no? ¿Y a quién va a recibir el Señor? Si no recibe a pecadores, no puede recibir a nadie, porque todos somos pecadores, ¿sí? Entonces nos recibió a nosotros porque éramos pecadores. Y eso, hermano, es la virtud del amor de Dios. Ahora, continúa el desarrollo del capítulo 15 y el mensaje que les envía el Señor a estos personajes es la importancia del pecador perdido. Palabra clave en este capítulo 15 es pecador perdido, de los cuales hay miles aquí en San Vicente, a los cuales tenemos nosotros que pedirle al Señor, Señor, aquí hay miles de perdidos, y nosotros por eso es que hacemos en la iglesia clamor por los perdidos, para que el Espíritu Santo los visite como un día nos visitó a nosotros y, hermanos, muertos en delitos y pecados, nos pasó de muerte a vida, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces, Dios sabe la condición de desgracia en la que el pecador vive, pero también la parábola enseña el gozo por el pecador que se arrepiente. Y esto, hermanos, uno puede cuestionar a uno a Dios, criticar a Dios y decir, bueno, Señor, si tú quieres que todos sean salvos, ¿por qué nadie tiene testimonio de salvación? Porque esos pensamientos el diablo es capaz de ponerlo en el corazón de cada uno de nosotros, aún siendo creyentes. Miren, hermanos, lo cierto es que el Señor nos ha dado una herramienta para poder llevar al pecador al arrepentimiento, y esa es el Evangelio de Jesucristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es la función del Evangelio, salvar al pecador. Y entonces, hermanos, tenemos nosotros que conocer en detalle las enseñanzas del Evangelio para predicar con eficacia el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la oveja y la moneda fueron buscadas y encontradas, lo acabamos de ver. Pero, hermanos amados, el hijo perdido llegó a la peor condición para volver en sí. Mire qué olímpico este muchacho. Sale y hace efectivo todos los bienes que le dieron, juntándolo todo. Llevaba una bolsa de dinero suficiente para, oiga bien, para despilfarrarlo. Y lo despilfarró pecando. La palabra pródigo significa despilfarrador, derrochador de bienes. O sea que la conducta del muchacho consistió en no aprovechar los bienes que había recibido de su padre, sino que, hermano, se gastó una herencia en poco tiempo. Entonces, claro, uno puede ser pródigo mientras tiene, pero dice la Escritura que a este muchacho comenzó a faltarle. Y uno puede decir, ¿y por qué no fue tocado por el Señor apenas comenzó a faltarle? Hermano, porque los tiempos no los dispone uno, sino que los dispone Dios. Entonces, eso uno quisiera. ¿Quién no hubiera querido ser salvo desde que estaba jovencito, desde que tenía uso de razón? Yo hubiera querido ser salvo desde que era un joven, o antes, desde niño. Pero lo cierto es que el Señor me llamó hasta ya una edad mayor. Entonces, ¿decide uno cuándo va a ser salvo? No, hermano, lo decide Dios. Él es como el hijo pródigo. Ahí el Señor estaba viendo que su hijo estaba viviendo perdidamente. Lo dice el versículo 13. Y el Señor vio cómo estaban malgastando todo. Y también el Señor se dio cuenta de que había venido una gran hambre a esa región. Y también el Señor vio que este muchacho ya le estaba haciendo falta el dinero.
Porque cuando uno tiene dinero, ¿verdad? Que lo que le sobran son enemigos, que el mundo los llama amigos, porque lo hacen a uno pecar de toda forma. Pero hermanos, cuando comienza a faltarle a uno, cuando ya empieza la escasez a aparecer, entonces todos los disque amigos comienzan a desaparecer, ¿verdad que sí? Y amados hermanos, Dios vio que el muchacho se fue, miren, el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Wow, qué fea esa palabra, vivir arrimado. Vivir dependiendo de lo que otro le quiera dar. Y el arrimado, ¿cómo es tratado? ¿No es casi como un animal? Porque el arrimado cae mal. El arrimado le dice, y como no le gustaba al que lo acogió tenerlo de arrimado, lo mandó a darle de comer a los cerdos. Y oigan bien, amados, esta condición ilustra perfectamente hacia dónde lleva la vida de pecado a todo pecador. Nadie, hermanos, vive en victoria si vive en pecado. Hay gente que tiene muchísimo dinero, tanto dinero que la gente lo envidia, dice, ¿cuánto tiene? Pero hermano, nunca piense usted que esta persona, por tener tanto dinero, si no es salva, hermano, de nada le sirve todo su dinero. Y lo dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre atesorar todos los bienes de la tierra si al final su alma se pierde? ¿Qué valora más el mundo? ¿El dinero o la salvación? ¿Por qué valoran más el dinero que la salvación? Porque no son salvos. Pero nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, nosotros los verdaderos cristianos, ¿qué valoramos más hoy? ¿El dinero o la salvación? ¿Qué es lo más valioso para usted? Y esa pregunta sea honesto para responderla. Porque hermanos, nosotros ya no amamos el dinero. Dios nos da el dinero, el recurso, es decir, y realmente maravillosamente a tiempo, a pesar de que todavía nosotros nos falta avanzar en la perfección cristiana. Pero ¿nos da el Señor las cosas? Sí las da. Entonces, hija, vea usted, el pecador, el mundano, el impío, por eso es que él tiene su cabeza metalizada por el dinero. Los poderosos del mundo, ¿qué es lo que buscan? El poder a través del dinero. Y ahora, hermanos, ya llegamos a una locura por tener dinero y poder, que hermanos, eso es lo que realmente le va a constituir al anticristo, que está pronto a aparecer, la plataforma para su gobierno mundial, como está profetizado en la Escritura. ¿Sabe que estamos en tiempos finales? ¿Sabe que Cristo viene? Y cuando venga Cristo a llevarse a su iglesia, quien va a aparecer es el anticristo, amado. Y el anticristo va a ser un gobernante de nivel mundial. Ya no van a haber presidentes vigilando la soberanía de cada estado. Hermano, eso ni ahora existe. Pero cuando el anticristo llegue, entonces va a haber ese gobernante mundial que va a tener dominio absoluto y total sobre todas las naciones de este planeta. Pero la plataforma ya está lista. La plataforma política ya está, la económica ya está, la militar también está. Y entonces, hermano, nosotros no podemos vivir pendiente de las normas que dicta para el futuro el mundo, sino de las normas que dicta para el futuro la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad y tenemos que vivir la vida como está escrito, porque esto sea auténtico. Dios no está adivinando el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro y sabe cómo lo va a hacer. Por tanto, amados, si Dios conoce todo el proceso de desarrollo de la humanidad, ¿cómo no va a tener control sobre nuestra vida y también sobre la vida de aquellos perdidos que están esperando que nosotros les prediquemos el evangelio? Hay gente que usted conoce, amado, aquí en esta ciudad, que necesita urgentemente que le hable de Cristo, que le lleve el mensaje de salvación. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo como iglesia, porque, hermanos, si al pródigo nadie lo busca, el pródigo se pierde.
¿Y el Señor qué quería hacer con el pródigo? ¿Salvarlo o no? ¿Lo salvó o no? Entonces, vean, aquí viene lo maravilloso de lo que es el amor de Dios. El versículo clave en esta porción es el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo. Esa palabra márquela en su Biblia. Y volviendo en sí. Porque, hermano, esa es la parte milagrosa. Ahí es donde Dios interviene y al pródigo le despertó su entendimiento, le dio vida espiritual para que entendiera la condición a la que lo había llevado su propio pecado. Hermano, y el pródigo estaba sufriendo, estaba aguantando hambre, estaba dándole de comer a cerdos. Y hermano, las algarrobas son unos alimentos que solo los animales se lo pueden comer. Y sin embargo, cuando lo llevaron antes a darle de comer a los cerdos, él estaba experimentando humillación, oprobio, hambre, pero hermanos, dice la Biblia que todavía no le había amanecido. Pero el versículo 17 dice, y volviendo en sí. La pregunta es, ¿quién lo hizo volver en sí? ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahí entra el Espíritu Santo. Él es el que pasa de muerte a vida. Este muchacho pródigo, perverso, estaba muerto. Su conducta en los versículos anteriores ejemplifica la conducta de todo pecador. Pero llega un momento que Dios lo tocó. Mira, ¿cuándo lo tocó? Cuando estaba en la condición peor de su vida. Había tocado fondo. Y ahí fue que volvió en sí. No volvió en sí cuando andaba en la parranda, cuando tenía dinero. No volvió en sí ni siquiera cuando comenzó a faltarle. Volvió en sí cuando ya estaba a punto de morir, porque dice la Biblia que estaba pereciendo de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, dice, aquí perezco de hambre. O sea, hermanos, llega Dios a tiempo, porque esto es lo maravilloso del Evangelio también. Llegó a tiempo en su vida el Señor. ¡Wow! Mire, en mi vida llegó a tiempo y en su vida, varón, llegó a tiempo. ¡Qué cambio más total! A tiempo. Si el Señor no llega a tiempo y nos vuelve en sí, hermanos, perecemos. Perecemos. Ese es el amor de Dios. Ese es el testimonio de valor que tiene esta parábola, que el Señor llegó a tiempo donde este muchacho y lo despertó, y hasta entonces dijo, bueno, dijo, ¿y yo por qué estoy aguantando hambre? Pero cuando ya él pensó así, es porque ya el Espíritu Santo lo había pasado de muerte a vida y él tenía capacidad de entender la desgracia a la que su pecado lo había llevado. Porque, hermano, antes no se entiende. Por eso es que usted se va a topar siempre en su evangelismo con gente que usted dice, ¿y por qué no entiende? Que no ve cómo está. Y uno se decepciona a veces, ¿verdad? Porque no parece que amanecerles. Pierden el trabajo, pierden la familia, los asaltan, tienen un accidente y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía no han vuelto en sí. No son capaces de entender la gravedad de situación que viven a causa de su pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Según Juan 16:8, cuando venga el Espíritu, Él convencerá ¿a quién? Al mundo entero. Lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo, convencer al pecador del pecado en que está. Y cuando el pecador se convence del pecado en que está, entiende la desgracia de vida en la que ha caído, y hasta entonces él dice, el 18, me levantaré e iré a mi padre. Ahí es donde ya usted ve como este hijo pródigo ya vuelto a la vida. Entonces, claro, cuando ya tiene vida, lo que hace es reaccionar y busca ¿a quién? Busca a Dios. El pecador, cuando ya es tocado
para vida, entonces busca a Dios, entiende que hay un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar, y lo busca y se levanta, y no solamente tiene el deseo de levantarse, sino que lo hace efectivamente. Versículo 20 dice, y levantándose, no se quedó solo con la buena intención, sino que se levantó y fue. Él sabía, mire, si lo que más nos cuesta a nosotros en la relación con Dios, aún siendo hijos de Dios, es buscarlo cuando pecamos. ¿Qué siente uno cuando peca? No se siente mal con Dios. Y cuando uno peca, aún siendo hijo de Dios, la carne tiende a esconderse de Dios. ¿Se acuerda de Adán cuando pecó y se le escondió a Dios? Y el Señor le preguntó a Adán, ¿y dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y ya sabía el Señor que había pecado. Esa misma tendencia tenemos nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo interviene, como convence no solo del pecado, sino que de justicia, la justicia que recibimos por medio de la fe en Jesucristo, y de juicio también convence, porque hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, el juicio viene. Y entonces el Espíritu Santo lo despierta bien a uno. Y comienza este joven a caminar en dirección del papá. Y le dice al papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esas son palabras típicas de todo pecador que se arrepiente. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted se convirtió, a veces dice que, decía, cuando usted se convirtió, cuando el Señor lo llamó a vida, le dijo a papá esas palabras, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque el Señor se la saca a uno, porque le hace comprender que toda esa maldad de pecado que ha cometido hasta ahora es digna de confesarla a Él y decirle, Padre, yo sé que he hecho esto y usted sabe mucho más que yo toda la lista de pecados que he cometido. Y sin embargo, el Padre, una vez ya el Hijo es llevado a vida y a nuevo nacimiento, entonces el Padre lo recibe. Entonces, claro, cuando una persona ya ha sido tocada para vida por el Espíritu Santo, entonces usted le pregunta, ¿quiere recibir a Cristo? ¿Qué le dice? Sí, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero recibir a Cristo. Hasta entonces entiende el pecador que en Cristo hay vida y que solo Cristo es el Salvador y que solo en Él hay vida eterna. Antes no puede, no entiende, no le amanece. Comprenda usted al pecador, hermano, al condenado. No entiende, no entiende. Él le va a decir, no, yo en esta religión nací, aquí voy a vivir, aquí voy a morir. Porque no entiende el milagro de la salvación, no entiende el paso de muerte a vida, no entiende, y entonces usted no lo va a convencer. ¿Ese trabajo de quién es? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se le escapa a alguien, hermano. Cuando el Espíritu determina, venga Lupita, usted la voy a agarrar, no se le va a esconder, hija, la va a agarrar. ¿O se le escapó a usted? No, y usted se le escapó. ¿Quién de ustedes se le ha escapado el Espíritu? Y aquí estamos, y nos estamos gozando en la palabra y en la comunión de los santos, ¿sí? Bien, esto es una obra de Dios, esto no es obra de pastor. El pastor lo que hace es explicar el Evangelio de Jesucristo y difundirlo. Pero hermano, el milagro de la vida, yo no lo puedo dar, hermano. Uy, me libre el Señor si tengo esa jactancia. Pero lo que hemos visto es que el Evangelio predicado da vida, da vida. Para eso nos ha dado el Señor el Evangelio. ¿Estamos hablando claro? Entonces, hermanos amados, el pródigo se levantó y fue a su padre. Y claro, cuando su padre lo vio, un padre, hermano, ama a su hijo entrañablemente. El amor por los hijos hasta loco es, ¿o no? Miren, uno puede ser muy inteligente y toda cosa, pero con los hijos el amor nos vuelve aguados, tolerantes, qué barbaridad. Y uno quiere ser riguroso con ellos. Y mire, yo me acuerdo de una mamá que tenía una hijita como de 4 años y le había dado un crayoncito para jugar.
Y entonces, y la niña agarra el crayoncito a manchar paredes y todo. Entonces, bueno, por cierto, era una visita que nos llegó a nosotros a casa hace muchos años. ¿Y sabe lo que le dijo la mamá a la hijita? No esté haciendo eso. Si sigue haciendo eso, le voy a quitar el crayón. Dios mío. Qué disciplina, ¿verdad? Te voy a quitar el crayón. Hermanos, pero nuestro Padre no es así. Ok, nos recibe amorosamente cuando nos toma por hijos. Pero dice la carta de los Hebreos que todo padre al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. De tal manera, amados hermanos, que nosotros nos exponemos al azote de Dios, ¿sí? Andamos ahí con cosas con Él. Nosotros, hermanos, ya no pecamos. Ya no podemos pecar. Aguanto, y eso dice la Biblia. Lo dice, hija. ¿Qué versículo leímos ayer? Primera de Juan. No se le quedó. Dios mío, todo se tiene que poner de memoria. Primera de Juan 3:9. Mire lo que dice, léalo con atención. Mire, eso no me lo estoy inventando yo, está escrito. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice después? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién cree ese versículo? ¿Quién lo cree? Levante la mano. Porque, hermanos, esto es vital. Nosotros ya no podemos pecar. Ya no nos podemos enojar. Ya no podemos mentir. Ya no podemos tener pensamientos pícaros. Porque dice la Biblia que si hemos nacido de Dios, ¿cuándo nació el pródigo? ¿Cuándo volvió en sí? Entonces ya las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas comenzaron a ser hechas. Y las cosas nuevas llevan pecado, hermano. La vida nueva en Cristo lleva pecado. Contesten, hermanos. ¿Lleva pecado? Contesten fuerte. No. ¿Podemos pecar nosotros? Ah, qué rico pecar. Porque, hermanos, hay muchas iglesias que dicen, sí, puede pecar. Ay, después le pide perdón a Dios. Esa es una sinvergüenzada, hermano. Nosotros tenemos que tener lucha a muerte contra el pecado. Y cuesta matar la carne. Cuesta, pero dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente de Dios, hermano? ¿No es Cristo? Y Cristo en nosotros, hermano, no puedes. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo, para imposibilitarnos de pecar, porque somos nacidos de Dios. Hermano, a veces hay versículos que no quisiéramos que la Biblia incluyera, pero así dice. Por lo tanto, el pródigo, cuando volvió en sí, ya hasta ahí terminó su vida de pecado. Y ahora comienza él a buscar a Dios, a buscar a su padre. Y el padre dice, cuando aún estaba el pródigo lejos, ahí viene él y se acercó, corrió a él y se echó sobre su cuello y lo besó. Hermano, así nos recibe el Señor cuando venimos ya transformados por el Espíritu Santo de nuestros delitos y pecados. Y ahora uno dice, Dios mío, ¿cómo me amas? ¿Por qué me amas tanto? Y que no sabes de dónde me sacaste, de una vida de inmundicia. Porque, hermano, es asombroso que Dios nos ame así como nos ama, habiendo hecho todas las cosas malas que hicimos. Si de las cosas que más cuesta a uno entender y creer es la maravillosa expiación que el Señor Jesús
fue nuestro sustituto en la cruz. Los que deberíamos estar ahí somos cada uno de nosotros. Y Él, siendo perfectamente inocente, tuvo que sacrificar su vida, derramó su sangre por amor a nosotros, para pagar con su vida y con su sangre el precio de nuestro pecado. Amado, eso es, mire, esto es una mente espiritual la que necesitamos para comprender la grandeza de ese amor. Mire, acabamos de cantar, cuán grande es Él. Es fácil cantar cuán grande es Él, y es un coro bellísimo, pero realmente, fíjese que solo el Espíritu Santo, pero bien, obrando con un poder en nosotros, nos puede dar entendimiento de cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su poder, cuán grande es su misericordia, cuán grande es el valor del perdón que nos ha concedido. ¿Cómo es posible, Señor, que habiendo yo hecho todo lo que he hecho, y ahora tú me declaras inocente delante de tus santos ojos? ¿Entiende usted, hermano, que ese regalo es totalmente inmerecido? Por eso la Biblia dice que es absolutamente por gracia. Porque nadie tiene méritos, humanamente hablando, para recibir esa grandeza de amor, esa grandeza de perdón. O el pródigo había hecho méritos. ¿Qué méritos había hecho el pródigo? Si era un hombre terriblemente mal portado. Pero allá, cuando estaba comiendo algarrobas con los cerdos, ahí fue pasado de muerte a vida y volvió en sí. Y entendió quién es Dios, la grandeza de su amor. Y dijo, no hombre, si hay un Dios en los cielos que me ha dado vida, yo voy a ir a correr primeramente a pedirle perdón. Porque, hermano, si no tiene uno vida espiritual, jamás puede pedirle perdón a Dios. Porque no entiende la gravedad que significa para nosotros el pecado. Hay gente que puede pasar muchos años de su vida en adulterios, en fornicaciones, en robos, ¿sí? en vicios, en drogas, mire, en irresponsabilidades. Y hay gente que uno dice, no hombre, está ya listo para el infierno. Y el Señor no lo quiere en el infierno, lo quiere en el cielo y lo busca. Hermano, yo personalmente, cuando el Señor me tocó para vida, estaba ya a un pasito de caer en el infierno. Y si Él no me hubiera rescatado, hermanos, allá estaría cocinándome en el infierno eternamente. ¿Por qué lo hizo el Señor? Mire, Él me mandó gente que me predicara el Evangelio. Y yo creo que la persona que me habló del Evangelio ha de haber dicho, bueno, voy a ir. Quizás el Señor le dijo, o porque sabía que tenía que hacerlo. El asunto es que cuando le empiezan a hablar a uno del Evangelio de Cristo, al principio ni entiende, ni cree, ni nada, pero algo queda, fíjense, algo queda cada vez que me decían algo, y me decía, mira qué lindo el amor de Jesús. No me amanecía, no entendía, pero cuando vino el Espíritu Santo y me pasó de muerte a vida, hermanos, yo me crié bajo la doctrina que hay, hermanos, dicen que los hombres no deben llorar. Pero cuando me dio vida el Señor, hermanos, y a mí me daba pena cuando pasé adelante a hacer mi confesión de fe, allá en la iglesia Josué Central, hermano, el hombre que no debía llorar, lágrimas tiraba por los ojos. No solo caían, sino que las tiraba. Era un quebranto y no podía dejar de sufrir ese quebranto, porque como el niño recién nacido llora, el recién nacido espiritual llora inconteniblemente cuando recibe la vida de Cristo en uno. Y entonces, hermanos, las cosas por fuerza comienzan a ser diferentes. Primeramente, a uno le va amaneciendo que toda la vida anterior es pecaminosa y que hay que corregirlo todo. Y también entiende uno que uno no puede. Por eso se necesita la guianza del Espíritu Santo para poder entender en qué le tengo que obedecer a Dios. Y resulta que tenía que haber una nueva vida, porque la vieja vida no aportaba nada de valor para honrar a Dios con un testimonio digno de Él. Y eso fue lo que hizo el papá del pródigo. Mire, un día antes el pródigo había estado comiendo algarrobas con los cerdos, y al día siguiente su papá le estaba haciendo fiesta.
porque dice, este hijo mío era muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Se puede ampliar mucho más la explicación de esta enseñanza, explicando qué significa el mejor vestido, el anillo en su mano, el calzado en sus pies. Todas son posiciones de honra, de honor, de reconocimiento que Dios nos da a sus verdaderos hijos e hijas. Hermanos, entonces es una grandeza de amor que el Señor muestra cuando uno se arrepiente. No solamente la fiesta que hizo la mujer cuando encontró su moneda perdida, o este pastor encontrando su oveja perdida. Aquí es Dios mismo regocijándose por la conversión genuina y total que este hijo arrepentido había tenido. Ahora, amados hermanos, fíjense que me es necesario explicarles esto porque necesito refutar acá una peligrosa doctrina que es bien común en nuestras iglesias evangélicas. Es bien común y quiero realmente, hermanos, ser puntual y terminante, porque esta mala interpretación de la parábola del hijo pródigo me parece que le está causando graves daños a la iglesia. Y les pido que procuren aplicar alguna madurez de entendimiento a lo que voy a decir, porque esta doctrina es bien común. Es común decir que un hijo de Dios, un nacido de nuevo, puede caer. Y dicen, anda caído. No, ya tiene como 2 años de andar caído. Y no se quiere reconciliar. Porque es la doctrina de andar caído y luego reconciliarse. Pregunto, ¿quiénes conocen esa doctrina? Entonces, esta doctrina sostiene que un verdadero hijo de Dios interpretan así caer de la gracia y seguir siendo hijo. Hermanos, el verdadero hijo de Dios, el redimido, hermanos, tiene el Espíritu Santo que le garantiza, recursos espirituales suficientes para luchar contra el pecado. Ahora nosotros luchamos contra el pecado. Si alguien me dice, que vienen las fiestas patronales, yo realmente soy cristiano de enero a noviembre, pero diciembre no. Yo tengo que ir a las alboradas, ahí yo quiero hacer de todo. Hermano, ¿usted cree que esa persona es un hijo de Dios? ¿Qué cree usted? Puede caer. Y después dice, me voy a reconciliar con Dios. Ahí por el 15 de enero va apareciendo ya recuperado de estos efectos y todo. Pastor, aquí vengo, quiero reconciliarme con el Señor. Esa doctrina yo no la acepto, hermano. No es bíblica. Es peligroso. Porque si alguien muere en esas condiciones, o sea, se muere ya por el 24 de diciembre, es salvo. Pero hermano, hay muchos que quieren enseñar eso. No, hombre, ya tiene como unos 5 años, porque fíjese que le salió una su mujercita por ahí al hermanito, y entonces se dejó a su señora, y pasó como 3, 4 años con otra mujer, pero luego dice, no, se cansó de la mujer y la dejó, entonces hoy se quiere reconciliar con el Señor. Y le dice, venga, hijo pródigo. ¿Pródigo de qué? Ni siquiera saben el significado de pródigo, porque pródigo es el que desperdicia los bienes de valor que tiene. Pero hermanos, están entendiendo pródigo como aquel hijo mal portado que ahora viene y suplicando la misericordia de Dios. Ese nunca ha sido hijo de Dios, porque el hijo de Dios ya no puede. Un hombre casado, enamorado de su esposa, puede dejarla 5 años y después volver con ella. Venga con cuentos. Ni se lo vamos a permitir, hermano. Ni siquiera 1 hora. Estamos hablando claro. Porque, hermanos,
ya no, si nosotros aquí no consentimos, jovencitos, sí, tienen credenciales para poder conseguir todos los hombres o todas las mujeres que quieran, pero el hecho es que aquí lo vemos como una sola carne. Sí, hay tentaciones, admito que hay tentaciones, y reconozco también que los cristianos pecamos. No estoy diciendo, mire, porque usted dice, entonces, ¿quién, Señor? Mire, la respuesta la tiene la misma Escritura. Primera de Juan. Mire, esa carta, la primera de Juan, la debíamos de aprender de memoria, ¿verdad? Porque ahí está, hermanos, primera de Juan 2, 1 y 2. Mire qué precioso esto, hermano Adán, léalo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que, otra vez la Biblia, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, pero, y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hablando de la expiación que acabo de explicarles. Entonces, hermano, si yo peco, hermano, yo no puedo practicar el pecado. Yo no puedo, sí puedo caer en un pecado, pero no puedo permanecer en él. Sí, fui tentado y caí, pero hermano, si tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿qué me va a decir? ¿Qué estás haciendo? Eso no se te permite. Tú eres hijo de Dios. Y hermano, y el Espíritu Santo hace esa obra de convicción de pecado y uno dice, perdóname, Señor. Y uno vive una gran achicada con el Señor por los pecados que comete. Y uno se humilla, y hermano, y llora por el pecado, porque realmente el Espíritu en nosotros nos está llevando a esa corrección. Y si yo digo, vaya, Señor, otra vez nada más, ahí, hermano, el Señor va a sacar su cincho y me va a azotar. ¿Por qué? Porque Dios no me va a permitir que yo ande en delitos y pecados como que yo fuera un inconverso. El Hijo de Dios, el convertido, vive en santidad. Ayer hablamos de santidad. Hermano, si yo sé que esto es difícil para la carne y no está la carne sentenciada a muerte, pues con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, queda espacio para consentir la doctrina del caído y la reconciliación. Porque hay gente que se va de la iglesia y vienen todos sacudidos. Mi deber como pastor es decirle, puede asistir a la iglesia, eso no es garantía de ser hijo de Dios. ¿Estamos hablando claro? Puede aún ser un servidor de la iglesia y no es garantía de que usted sea nacido de nuevo. El nacido de nuevo, hermana, acepta que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el pecado ya pasó. Y ahora las cosas nuevas son hechas en la santidad de Dios, que nos ha dado su Espíritu Santo precisamente para eso, para mantenernos en santidad. El Espíritu Santo santifica la vida del creyente. Y hermano, si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, hermano, yo como pastor ya hubiera caído 10 veces. Pero ¿qué es lo que me mueve? A luchar por la santidad. ¿Que soy pastor? No, que tengo el Espíritu Santo. Y hermano, miren, yo ya les he dicho, ni aún a mi esposa me permite el Espíritu Santo hablarle golpeadito. ¿Qué uno puede decir que es? Porque las esposas a veces lo provocan. Bueno, eso es otra cosa. Pero, miren, entonces yo he aprendido a hablarle a ella sin dañarla, porque a la mujer no se le daña, el hombre no tiene que dañar a su mujer y a ella menos, porque inmediatamente a veces me enoja, porque me enojo, hermano, y tiendo, oigo la voz del Espíritu, ¿qué vas a hacer? No, nada, Señor, mejor me callo. Y aprendí a callarme y mira,
Porque, y usted ya aprendió, ¿verdad? Esas cosas, hermanos, solo el Espíritu Santo las puede hacer. Entonces, hermanos amados, estamos entendiendo que tenemos suficiente documentación bíblica para rechazar a aquel que dice cristiano caído o cristiano reconciliado. Sí, usted puede caer en un pecado, pero inmediatamente el Espíritu Santo actúa de inmediato y lo redarguye de pecado y usted le pide perdón al Señor. Y tenemos abogado en Cristo para reconciliarnos con el Padre y pedimos perdón y oramos y nos hacemos el propósito de no hacer más, cometer nunca más el pecado. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera? Vete y no peques más. ¿Sí? No peque, lo mismo no puede decir a cada uno de nosotros. Ay, ok, te perdono, pero no peques más. Hubiera sido justo que el Señor le dijera a esta adúltera, no peques más, si no le hubiera dado poder para resistir el pecado. Entonces, hermano, vamos a resumir. ¿Cómo fue la conversión del hijo pródigo? La misma parábola lo cita. Vivía perdidamente. Ahí dice el versículo 13, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todos nosotros, antes de ser cristianos, vivíamos perdidamente. Estábamos condenados, ¿sí? Ok. Luego viene el pecado, siempre empieza a pasarnos la factura. El pecado tiene costo. Entonces, el desgaste de la carne, hermano, la carne lo siente y lo factura, porque toda obra pecaminosa tiene un costo y comienza a faltar. Lo que dice la palabra, tuvo gran hambre y comenzó a faltarle. Eso es, hermano, el pecado empieza a hacer su manifestación en la vida del pecador, los daños que causa la desobediencia. ¿Verdad que sí? Entonces, ok. Entonces, se estaba muriendo de hambre y, oiga bien, el costo lo tenía que enfrentar. Pero, amados hermanos, en esa condición que estábamos de desgracia por el pecado, ahí vino el maravilloso Espíritu Santo y nos dio vida cuando estábamos en el fondo del pozo. Yo quiero darle la cita de la carta a los Efesios, capítulo 2. Esa es fundamental, hermano. Ese texto es fundamental. Efesios 2:1, hija linda. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Lo dice la Biblia? En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, todos nosotros sin Cristo estuvimos muertos y el pródigo estaba muerto, pero volvió en sí. Tuvo la vida del Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo el que lo guió, ya con vida espiritual, lo guió al arrepentimiento. Y no es lo primero que hace el Espíritu Santo. Y, hermano, el arrepentimiento significa que al pecador le duele su pecado y se avergüenza delante de Dios por haber vivido esa vida pasada tan negra, tan pecaminosa, tan rebelde. Y oiga bien, y el hombre dice, entonces me levantaré. Ese me levantaré es el testimonio de que este muchacho estaba arrepentido. Y dijo, no solamente se hizo el propósito de levantarse, sino que se levantó y fue y pidió perdón. Hermano, todo pecador arrepentido le pide perdón a Dios por las cosas que ha hecho. No hay salvación sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio total de vida. Claro, yo sé que eso tiene su proceso, pero hermanos, en el cristianismo auténtico no hay retroceso. No puede haber retroceso. Entonces, ¿de qué sirve que tenga el Espíritu Santo? Y entonces el Espíritu Santo nos va llevando, nos va guiando. Y nos recuerda los pecados por los cuales
tenemos que pedir perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Híjole, uno ofende a Dios, pero también aquí en la tierra ofende al prójimo. Por ejemplo, un hombre que se convierte, hermanos, claro que ha ofendido a Dios, pero a saber de cuántas mujeres se ha burlado, ¿sí? Por andar de aventurero con ellas. Y las mujeres no son para aventurar con ellas. El hombre cristiano respeta a la mujer, ¿sí? No juega con sus sentimientos. El hombre creyente no tiene el Espíritu Santo para que le diga, no vayas a encaminar pasos dañando a nadie, a ninguna mujer. Antes lo hiciste, sí, estabas muerto, pero ahora en Cristo lo podemos seguir haciendo. Pregunta, ¿lo podemos seguir haciendo? Entonces, hermanos, y luego que ya pasó todo ese proceso de arrepentimiento y perdón, lo que Dios hace es fiesta. Por eso hacemos culto, hermanos, porque nosotros hacemos culto a Dios domingo a domingo y lo deberíamos de hacer a diario porque hemos sido perdonados por Dios. Estábamos perdidos y el Padre nos encontró y ahora hacemos fiesta con Él. Por eso le alabamos, le adoramos. Mire, y predicamos el Evangelio, su Evangelio, con el denuedo que lo tratamos de hacer. Porque, hermanos, estas son revelaciones que están aquí escritas y que nosotros tenemos que deleitarnos con ellas. Porque, hermanos, es el retrato. El hijo pródigo es el retrato de lo que nosotros fuimos y también lo que somos ahora. Ahora hacemos fiesta a Dios. Dígame. Los rituales religiosos paganos no son fiesta para Dios porque no ha habido arrepentimiento, no ha habido perdón. Pero ahora en Cristo, nuestras fiestas, aunque sea en este local, usted dice, ay, este local tan feo. Pero aquí se pasea el Señor, hermano, porque la palabra que se predica es la palabra entre los hijos verdaderos. Y voy a cerrar esto, hermanos, ya voy a terminar. La verdadera conversión causa fiesta en el cielo cuando el pecador se arrepiente. Pero también quiero decirles que hay miles y miles de falsas conversiones. Y mucha gente lamentablemente hoy se declara cristiana, evangélica, y no ha pasado por el proceso del hijo pródigo. Y quieren ser salvos. También estoy totalmente contra esa metodología de que le ofrecemos salvación como que los salvadores fuéramos nosotros. El Salvador se llama Jesucristo. Y entonces, ¿quiere ser salvo? Sí, llena esta ficha y todo. Aquí da su tamal porque lo recibió y ya lo mandamos al cielo. ¿Es correcto eso? Hombre, si yo fuera el Salvador, si el Señor me diera potestad a mí de ser el Salvador, entonces yo los voy a salvar a todos. Pero el Señor no nos ha dado esa potestad. Vayan y prediquen el Evangelio. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y la salvación la hago yo. ¿Entienden? Entonces, hermanos amados, tengamos cuidado porque mucha gente viene a nuestras iglesias y no son nacidos de nuevo. No se han arrepentido. No se les nota la vida nueva en Cristo. No han corregido su vana manera de vivir. El pródigo cuando cambió y cambió para siempre. No voy a esperar un cambio para siempre en su vida, porque usted es nacida de nuevo. Pregunto, ¿están en contra de lo que les he enseñado hoy? Como que ser cristiano no es así tan fácil como habíamos pensado. A Dios se le toma en serio y a Dios se le obedece. Y mire, y claro, como Él sabe que en la carne no le podemos obedecer, nos ha dejado casi a nadie, al propio Espíritu Santo. Acá dice en la carta de los Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, este vaso de barro conteniendo al Santo Espíritu de Dios para que pueda obedecerle a Dios y hacer la voluntad del Padre. Hermano amado, Dios no nos pide nada que no nos haya dado Él la capacidad de hacer. Él nos salvó
Él nos cuida en santidad por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es vital, es indispensable para vivir una vida de santidad. El que tiene el Espíritu tiene la vida, así dice la palabra. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo y el Espíritu está en nosotros, ya no podemos pecar. Ya el pecado no es parte de nuestra agenda. Ya el pecado ya no puedo estar yo planificando esta semana y decir, no, yo voy a ir a la universidad, yo voy a hacer a mi marca por la universidad, pero yo realmente me voy a ir a ver con Chepe. Ya no se puede. Ya nosotros no podemos hacer eso. O yo le digo a mi esposa, no tengo dinero, fíjate que... Y realmente lo que tengo es en la otra bolsilla, escondido, porque no quiero que ella sepa. ¿Le estoy mintiendo o no? ¿Puedo hacerlo o no? No, ya no. Entonces, porque Dios tiene mandamientos, estatutos que están aquí escritos, hermanos. Yo no puedo interpretar los estatutos de Dios en mi carne, porque la carne siempre va a mentir, ¿o no, hermano? Pero el Espíritu sí no permite. Él nos guía siempre a la verdad. ¿La está guiando el Espíritu, hija? ¿O la carne? Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios porque no tienen el Espíritu. Voy a hacer un ejercicio. Los que quieren creer la palabra que les he predicado hoy, pónganse de pie. Los que no la creen, quédense sentados. De verdad la creen. Entonces han entendido que ser cristiano no es así, regaladito. Necesitamos el Espíritu Santo. Porque, hermanos, yo no quiero quedarme pródigo. El pródigo era aquel que derrochó su vida en pecados. Yo quiero ser un renacido, un hijo de Dios. Uno que le pueda decir, Abba Padre, porque Él me ha redimido y su sangre preciosa me ha perdonado mis pecados. Qué regalazo, ¿verdad? ¿Te gusta ese regalo, David? Entonces cuidémoslo, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, dice la Escritura. Porque, hermanos, la salvación es para disfrutarla. La carne la va a sufrir, pero el Espíritu en nosotros nos va a dar gozo en obediencia a Dios, ¿o no, hermano? Cierre sus ojos y medite. Medite acerca de lo que hemos enseñado hoy. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, Señor mío, porque usted nos ha hablado esta tarde. Su palabra es cortante, mi Dios, es penetrante, es viva y eficaz. Su santo evangelio es poder de Dios para salvación. Y nosotros a esta hora, mi Dios, estamos agradecidos porque usted nos está demandando un nivel de obediencia a nuestra vida cristiana, sí estricto, pero verdadero. Que no nos dejemos engañar, Señor, por falsas conversiones, por falsas interpretaciones de la Escritura, sino que apegados fielmente a su verdad, dependemos de la guianza de su Espíritu Santo para vivir en esta vida de santidad, de pureza y de obediencia que a usted le agrada.